Clark es un arquitecto frustrado, dueño de una tienda de muebles. Además de trabajar ahí, ese lugar también es su hogar temporal, pues acaba de separarse de su esposa. Un día, las luces de la tienda comienzan a fallar. Al investigar el problema, encuentra un portal que parece llevarlo a otra realidad. Lo que a simple vista parece una serie de oficinas, es en realidad un lugar sin fin. Clark decide contárselo a su terapeuta, pero ella no le cree, así que regresa para explorar ese lugar en busca de pruebas, sin imaginar las extrañas y perturbadoras cosas que ocurren ahí. Al notar su desaparición, su terapeuta decide ir a la tienda. Es entonces cuando encuentra el portal, sin saber que está a punto de entrar a un lugar que va más allá de la comprensión y toda lógica. Ahora, atrapada allí, tendrá que hacer todo lo posible para escapar. Esto es The Backrooms. Antes de empezar, quiero darle las gracias por el increíble apoyo que le están dando al canal. Me ayudas muchísimo dándole like y suscribiéndote a este canal. Además, no te olvides de darle hype al video para que YouTube nos siga recomendando. Ahora sí, entremos a los Backrooms. La película comienza con una grabación de junio de 1990. En ella vemos a un científico de una compañía que más adelante será fundamental para la historia. Se encuentra en una oficina de paredes amarillas, llena de muebles y anuncios de una tienda departamental. De repente, una entidad comienza a perseguirlo. La grabación termina cuando la criatura lo alcanza. La historia después nos presenta a Clark, dueño de una mueblería llamada Capitán Clark. Las ventas no van bien y además atraviesa un mal momento emocional, por lo que asiste a terapia. Su terapeuta le dice que aleja a las personas porque teme que lo lastimen. Clark responde que no le quiere hacer daño a nadie, pero simplemente está programado así. La terapeuta le propone un ejercicio de roles interpretando a su ex esposa Bárbara para recrear el momento en que ella lo dejó. La conversación comienza tranquila, pero Clark termina explotando. Reclama que trabaja todo el día para mantener la casa, pagar las cuentas y que Bárbara pueda ir a la universidad, aunque ya tenga más de 30 años, mientras ella, según él, no hace nada. Aquí entendemos mejor quién era realmente Clark. Detrás de su actitud calmada hay una persona explosiva, resentida y frustrada. Siente que carga con toda la responsabilidad económica y menosprecia a Bárbara por querer seguir estudiando. Cuando la terapeuta, aún en el papel de Bárbara, le dice que no es culpa de ella que él no haya podido convertirse en arquitecto, Clark pierde el control por completo, grita que sí es un maldito arquitecto y le exige que deje de juzgarlo y empiece a ayudarlo. La doctora termina la sesión. Clark se disculpa, pero se justifica repitiendo que simplemente él está programado así. En la siguiente escena vemos a Clark grabando un comercial vestido de pirata, el personaje de su tienda, el Capitán Clark. Ahí conocemos a Bobby y Kat, sus empleados, quienes lo ayudan a las grabaciones. Un simple tropiezo basta para dejar claro lo frustrado que está con ese trabajo. La película también utiliza los escenarios para hablar del personaje. Su oficina es pequeña, caótica y sofocante, un reflejo del estado mental en el que vive. En contraste, el consultorio de su terapeuta es amplio, limpio e iluminado. Los constantes apagones de su tienda lo obligan a llamar a un electricista. Al revisar el centro de carga, encuentran unos interruptores extraños. Los activan, pero aparentemente no ocurre nada. Clark se queda a dormir en la tienda, bebe mientras ve los comerciales de la competencia, hasta que la transmisión cambia de forma totalmente inexplicable. Muestra una habitación amarilla con un cable tirado en el suelo. La televisión se apaga. Furioso, vuelve al centro de carga y acciona los interruptores una vez más. La luz desaparece, pero esta vez ocurre algo imposible. En una de las paredes aparece el resplandor de una puerta, como si hubiera un espacio oculto al otro lado. Al descubrir el origen de la luz, Clark apoya las manos sobre la pared. De pronto, cae al suelo como si hubiera sido transportado a esa habitación. Despierta en un espacio interminable. Las paredes y el piso están completamente tapizados de un tono amarillo. No entiende qué está pasando, pero pronto descubre que ese lugar es un portal conectado directamente con su tienda. Intrigado, decide explorarlo. En el centro encuentra una enorme montaña de muebles, aunque muchos de ellos parecen fusionados entre sí. Clark se adentra en aquel lugar interminable, donde incluso descubre una gaviota muerta en el suelo, hasta que a lo lejos distingue una silueta y comienza a escuchar voces. Al acercarse, descubre que la figura no es más que un cartel de un cavernícola con una grabadora mientras saluda en distintos idiomas. Poco después, encuentra una maleta oculta. Al abrirla, descubre el gafete de un trabajador de Async. Sigue avanzando y se arrastra por un túnel estrecho que lo conduce a otra sala. Allí encuentra una silla idéntica a la que utilizaba en sus comerciales, un loro tendido en el suelo y varios zapatos literalmente incrustados en el piso. Pero de pronto, un estruendo rompe el silencio. Proviene de la habitación que acaba de abandonar.
abandonar. Clark se asoma con cautela y observa cómo algo destroza el cartel. En ese instante comprende que no está solo. Sin pensarlo dos veces, echa a correr. Desesperado, atraviesa los interminables pasillos hasta llegar a la sala donde se encuentra el portal. Lo busca frenéticamente y consigue escapar. Aunque apenas sale, vuelve de inmediato para llevarse un banco. Clark acaba de descubrir los backrooms. Pero antes de seguir con la historia, me gustaría aclarar qué son los backrooms. Los backrooms son una teoría de internet que nació en 2019 cuando un usuario de 4chan publicó esta imagen. Junto a la fotografía, escribió que si no tenías cuidado, podrías hacer no clip y terminar dentro de los backrooms. El no clip es un concepto tomado de los videojuegos. Se trata de un comando que desactiva las colisiones permitiendo atravesar paredes, objetos e incluso salir de los límites del mapa. Dentro del lore de los backrooms, esta idea se convierte en un fallo de la realidad. Una persona atraviesa accidentalmente una superficie sólida y cae fuera de nuestra dimensión, quedando atrapada en los backrooms. Con el paso del tiempo, miles de usuarios comenzaron a expandir esta historia, creando teorías, diseñando nuevos niveles e inventando criaturas. Pero quien llevó el concepto a otro nivel fue Kane Person. A través de una serie de cortometrajes realizados con animación y un impecable estilo de metraje encontrado, ayudó a que los backrooms se volvieran un fenómeno en internet. El éxito de estos videos llamó la atención de A24, que decidió apostar por él para dirigir la adaptación cinematográfica cuando apenas tenía 20 años. De hecho, elementos como la empresa Async y gran parte de la mitología de los niveles provienen directamente de los cortometrajes creados por Parson. Ahora sí, con todo este contexto, continuemos con la historia. Tiempo después, Clark visita a su terapeuta. Visiblemente alterado, le revela que encontró algo dentro de su tienda, un lugar infinito, como si fueran las oficinas de un edificio gigantesco, un sitio enigmático, imposible de explicar, como intentar describir un perro a alguien que jamás ha visto uno y luego pedirle que lo dibuje. Guarda esa frase en tu cabeza, más tarde entenderás el porqué. La comparación hace referencia a que este dibujo conservaría algunos rasgos de un perro, pero el resultado seguiría siendo extraño, casi imposible de replicar. Después, Clark le muestra un croquis que hizo de los backrooms. La doctora, sin decir una palabra, deja claro que no le cree. Eso lo hace estallar una vez más. Antes de irse, le promete que regresará con pruebas y que entonces ella le deberá una disculpa. Decidido a demostrar que dice la verdad, reúne a sus empleados y le pide a Bobby que grabe todo lo que ocurra dentro de los backrooms. Y agárrense, porque aquí es donde comienza el food footage que hizo tan populares estos videos. Bobby empieza a filmarlo todo. Descubrimos que Clark ha comenzado a sacar muebles y distintos objetos de los backrooms para llevarlos a la tienda. Su obsesión crece cada vez más. Dibuja un mapa mucho más preciso del lugar y marca el portal con una cinta adhesiva azul alrededor de la pared. Mientras Bobby se divierte con toda la situación, Kat no puede ocultar su incomodidad. Siente que algo terrible está por suceder. Finalmente, Clark atraviesa el portal junto a sus empleados. Los tres comienzan a investigar el lugar hasta llegar a una enorme abertura. Para descender, atan a Bobby con una soga sujetada a la pata de una cama. Poco a poco, Bobby baja por aquel extraño piso inclinado. Al llegar, descubre una inmensa habitación cubierta con montañas de ropa. El olor es insoportable. Al levantar la vista, nota que el espacio continúa sobre su cabeza. Al final de un oscuro pasillo, distingue algo entre las sombras. De inmediato, les grita que lo suban. Bobby alcanza a regresar, pero sigue atado a la cuerda. De pronto, algo comienza a jalarlo. La criatura tira de Bobby con una fuerza brutal. Solo alcanzamos a escuchar sus gritos. La cama también es jalada, arrastrando a Clark y a Kat hacia ese perturbador lugar. Clark recoge la cámara. Kat corre desesperada detrás de Bobby, o mejor dicho, de lo que queda de él. Clark, en cambio, consigue escapar. Completamente solo, recorre un espacio donde la realidad deja de tener cualquier sentido. Muebles incrustados en la pared, puertas suspendidas en el aire y habitaciones que desafían toda lógica. En su atraviesa una puerta. Del otro lado encuentra un árbol de Navidad y un enorme piso envuelto en la oscuridad. Una figura permanece sentada observándolo. De pronto enciende la luz. De la oscuridad emerge una mujer que corre directamente hacia Clark. Presa del pánico, echa a correr por el extraño nivel, mientras los gritos de aquellas criaturas resuenan por todo el lugar. Finalmente llegan a un pasillo cubierto de tuberías y azulejos que terminan en un callejón sin salida. Entonces escucha la voz de Kat. Clark no puede verla, pero ella sí puede verlo a él. Le suplica que abandonen ese lugar antes de que esa cosa llegue. Clark deja la cámara sobre una mesa para encontrarla, pero de pronto algo levanta la cámara. Kat le grita a Clark que mire detrás de él y la transmisión simplemente se corta.
Después vemos a un hombre viendo la televisión junto a sus hijos. Cuando aparece un comercial de Clark, se queda completamente perturbado. Él fue quien registró el primer encuentro de Clark con los Backrooms. Por ahora su aparición es breve, pero más adelante tendrá un papel muy importante. Ahora conocemos a la otra protagonista de la película, la doctora Mary Klein, la psiquiatra de Clark, que siempre lleva consigo un extraño pedazo de cemento. Al inicio de la cinta vimos un recuerdo de su infancia, cuando ella y su madre dejaron la huella de sus manos sobre él. Por eso ella la conserva. Cuando era niña, Mary vivía completamente aislada con su madre. Nunca la dejaba salir e incluso le prohibía mirar por la ventana. Su madre sufría una agorafobia tan severa que era incapaz de salir de la casa. Ese pasado sigue marcando a Mary. Las relaciones entre madres e hijas la afectan profundamente y en cierto modo su profesión nace de ese trauma. Ahora dedica su vida a ayudar a otras personas mediante terapia y cursos de autoayuda. En esos cursos habla constantemente de abrir una ventana. No se refiere a una ventana real, sino a abrir la ventana de tu interior y convertirte en el dueño de tu propio destino. Tras la última sesión con Clark, Mary queda inquieta hasta que una noche recibe una llamada suya. Clark le dice que por fin abrió la ventana, repitiendo el lema de sus audiolibros y le advierte que no volverá. Preocupada, Mary decide ir a la tienda. El lugar está completamente abandonado. Entra para buscar a Clark, pero no encuentra a nadie. Entonces baja las escaleras y descubre el portal, delimitado únicamente por una cinta adhesiva. Al acercarse, ve como una mosca lo atraviesa y desaparece al otro lado. Tras unos segundos de duda, decide cruzar. Mary entra a los Backrooms, recorre sus interminables pasillos hasta llegar a un enorme mural. En él aparecen varios científicos y en el centro una enorme figura empujando a alguien hacia una ventana abierta, el mismísimo símbolo del que Mary hablaba constantemente en sus cursos. Todo apunta a que ese mural fue hecho por Clark. Mary entonces gira la cabeza y descubre que alguien la observa. Es Clark. Mary le pregunta dónde están. Clark responde que se encuentran en todos los lugares que han existido. Luego le pregunta cuánto tiempo lleva ahí, pero antes de responder se escucha que alguien se acerca. Clark le dice que no se preocupe, que solo es él. Sin embargo, un instante después la ataca y la deja inconsciente. Mary revive recuerdos de su infancia. La vemos sentada en una esquina de su antigua casa, pero la cámara comienza a descender. Poco a poco la habitación deja de parecer real. Los muebles, la iluminación y el espacio empiezan a deformarse hasta convertirse en una habitación conectada a un inquietante túnel. Mary despierta atada, sentada junto a varias personas, o al menos eso parecen. En realidad son entidades creadas por los propios Backrooms, conocidas como Still Life. No son personas reales, no hablan, no sienten dolor y permanecen completamente inmóviles. Clark explica que mientras más recuerdos acumula, más precisos se vuelven los detalles de ese lugar. Aquí entra una de las teorías más interesantes de toda la película. Los Backrooms funcionan como una fotocopia de la realidad, igual que una copia hecha una y otra vez. Cada versión conserva algunos elementos, pero también introduce errores. Por eso, este mundo está lleno de muebles, habitaciones y objetos que no tienen sentido. Son copias imperfectas que desafían la arquitectura, las dimensiones y la lógica misma. Eso también explica muchas escenas anteriores. Cuando Clark exploró este lugar por primera vez, encontró objetos que pertenecían al mundo real, como los zapatos de Bobby y Kat, además de la silla que utilizaban para grabar sus comerciales. Los Backrooms serían, en esencia, una reproducción infinita e imperfecta de nuestra realidad. Con eso en mente, sigamos con la historia. Clark presenta a los otros Still Life. Explica que en algún lugar existe un objeto con una camisa de rayas. Después habla de un hombre en silla de ruedas con una lámpara. Y finalmente se detiene frente a una mujer de pie sobre una cocina, pero se niega a decir quién es. Sin embargo, podemos deducir que se trata de Bárbara, su ex esposa. Lo sabemos porque cuando Clark dormía en la tienda, vimos una fotografía de ella. Además, es físicamente idéntica a esta copia. Clark se siente satisfecho. Dice que en cierto punto estas copias son mejores que las originales. No sienten dolor, no tienen pensamientos y lo mejor de todo es que puedes comértelas. Al abrir el refrigerador, descubrimos lo que queda de Kat. Después, completamente fuera de sí, propone repetir el mismo juego de roles que hacía con la doctora durante sus terapias. Le corta el cabello a la copia de Bárbara y se lo coloca a Mary. Es entonces cuando Clark muestra su lado más confrontador. Comienza a gritar, pero poco a poco Mary toma el control de la conversación. Primero interpreta a Bárbara, pero después rompe el personaje y le dice la verdad. Su esposa lo dejó porque según él, nunca tiene la culpa de nada. Siempre responsabiliza a los demás.
Clark los lastima y luego se justifica diciendo que así fue programado. Finalmente, Mary admite que no sabe cómo ayudarlo. También acepta que no puede salvar a todo el mundo. Clark, por su parte, revela que no quiere cambiar. Incluso admite que le gustan los backrooms. Clark decide liberar a Mary. Mientras corta la soga, ambos escuchan una presencia acercándose. La copia de Bárbara corre aterrada y al darse cuenta de que no tiene escapatoria, rompe a llorar. Entonces aparece una criatura gigantesca, el Capitán Clark, el personaje de su tienda. Los backrooms hicieron una copia de Clark, una copia monstruosa. Clark intenta negociar con él, le presenta a Mary y le dice que están bien así, que no hay necesidad de cambiar, pero el Capitán Clark lo levanta y tal como lo anticipaba el mural, comienza a devorarlo hasta acabar brutalmente con él. Mary logra desatarse y escapa mientras el capitán arrastra el cuerpo del verdadero Clark. Atraviesa los backrooms intentando sobrevivir. Los cuadros, los pisos, todo tiene cada vez menos sentido. En la huida se tuerce el tobillo pero sigue avanzando. Después llega a un lugar desde donde puede ver las copias de la realidad, un ciclo infinito, la misma paradoja de la que hablaba durante sus terapias con Clark. Finalmente sube una escalera que la conduce a lo que parece ser la tienda de Clark. En el centro hay uno de los carteles del cavernícola que vimos al principio, conectado a varios tanques. Mary intenta escapar, pero descubre que la tienda no tiene salida. El Capitán Clark la encuentra y comienza a perseguirla. Mary logra romper su pata de madera y vuelve a correr. En la huida derriba el cartel, activando los tanques. Todo era una trampa. Un gas comienza a llenar la habitación. Mary alcanza a ver una salida, pero el gas termina por derrumbarla. Finalmente, el Capitán Clark llega para acabar con ella, pero Mary lucha con todas sus fuerzas, saca el pedazo de cemento que siempre llevaba consigo y logra herir a la criatura, rompiendo al mismo tiempo con los traumas de su pasado. El Capitán Clark sí siente dolor, esta copia sí sangra. Mary escapa entre las paredes mientras la criatura solloza, logra salir, pero al otro lado, un grupo de científicos con trajes de protección la derriba. La sacan de los backrooms y la llevan a una sala repleta de investigadores. Después de hacerle varios estudios, la trasladan por un laboratorio. A lo lejos, alcanza a ver el cuerpo del Capitán Clark. Está gravemente herido, pero sigue con vida. Entonces descubrimos que eran esos científicos quienes colocaban los carteles dentro de los backrooms. Mary permanece sola en una sala hasta que entra un científico. Es el mismo hombre que vimos viendo los comerciales de Clark. Le muestra una fotografía de Clark hablando con una figura censurada, que sabemos es el Capitán Clark. Mary pregunta dónde está, pero no obtiene una respuesta clara. Solo le dicen que la compañía se llama Async, la misma que vimos al inicio de la película. Desde hace tiempo investigan los backrooms, por eso registraban todo e intentaban atraer a las criaturas con aquellos carteles. El científico le revela que este lugar es el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Todos trabajan para entender, aunque sea una parte de él, pero también admite que es imposible de definir, porque nada allí tiene sentido. Mary responde que es como si intentaras describirle un perro a alguien que jamás ha visto uno. En ese instante comprende lo que Clark intentaba decirle durante las terapias. Mary pregunta qué pasará con ella. El científico responde que esa decisión no depende de él. Entonces comprende que nunca volverá a salir de ese lugar. En las escenas finales vemos cómo los backrooms comienzan a replicar los recuerdos de Mary. Aparecen las ruinas de su casa, su consultorio e incluso programas de audiolibros. También vemos un cartel de personas desaparecidas con los rostros de Kat y Bobby, cuyo triste final ya conocemos. Después observamos más copias de la realidad, hasta que finalmente aparece una mujer sentada. Es Mary, o al menos una copia de ella. Al igual que la Mary original, esta copia también quedó atrapada en un lugar del que nunca podrá escapar, una prisionera de los backrooms. Esta película me dejó mucho en qué pensar. El concepto de los backrooms es fascinante. A lo largo de la película se presentan como una entidad capaz de crear copias de espacios, objetos e incluso personas. Clark asegura que estas copias son mejores porque no sienten dolor. Sin embargo, cuando aparece el Capitán Clark, el still life de Bárbara comienza a correr aterrada. Una escena que refleja el miedo que ella siempre sintió hacia su esposo. Pero entonces surge una pregunta: ¿por qué el Capitán Clark es tan poderoso? Una teoría sostiene que siempre fue así, porque nació como una copia de Clark, un hombre agresivo que, como vimos durante la película, disfrutaba hacer el daño a los demás. Dentro de los backrooms, esas características dieron origen a una criatura hostil, poderosa y de alguna forma real. A diferencia de los Still Life, el Capitán Clark sangra e incluso posee órganos humanos. No es una copia vacía. Algunos creen que su fuerza se debe al tiempo que Clark pasó dentro de los backrooms, pero hay un detalle que contradice esa teoría. Antes de que Clark entrara por primera vez, el capitán ya había acabado con el científico del inicio de la película. Al final, el científico
científico muestra una fotografía donde aparece junto a Clark. Además, en el mural vemos que Clark dibujó a los científicos como si hubiera formado una alianza con el capitán para atacarlos. Esto demuestra que la criatura no actuaba únicamente por instinto, era capaz de planear y tomar decisiones. Pero para mí, ese mismo mural también anticipa el destino de Clark. A simple vista parece presentar la ventana de la que Mary hablaba constantemente. Sin embargo, creo que en realidad muestra al capitán acabando con Clark. Otro concepto interesante es el de las gaviotas. Aparecen en distintos momentos de la película, al inicio y también cuando Clark entra por primera vez a los backrooms. Esto hace referencia al concepto del no-clip, la idea de que existen distintos puntos donde una persona puede atravesar la realidad y llegar a estos espacios. En otras palabras, la película sugiere que no existe una sola entrada a los backrooms, sino múltiples puntos de acceso escondidos dentro de nuestra propia realidad. Por último, hablemos de los protagonistas de la película. Clark es un arquitecto frustrado que terminó trabajando en una tienda, obligado a grabar comerciales que consideraba humillantes. Su frustración también se refleja en su relación con Bárbara. Le reclamaba constantemente el dinero. Todo apunta a que era una persona explosiva con su pareja. Sin embargo, siempre encontraba una forma de justificarse repitiendo que así estaba programado. Pero cuando entró a los backrooms, simplemente liberó al verdadero monstruo que llevaba dentro. En ese lugar se sintió libre de lastimar a los demás sin enfrentar consecuencias. Cuando Mary finalmente lo confronta, Clark admite que no quiere cambiar y revela que por primera vez sintió que ese lugar era su hogar. Pero su mayor error fue subestimar al capitán Clark. Creyó que podía controlarlo, sin entender que aquella criatura representaba todo lo que él era. Sin embargo, cuando Clark comenzó a cambiar y aceptó quién era realmente, el capitán comprendió que ya no eran el mismo monstruo y por eso terminó acabando con él. Aunque Mary es terapeuta, una profesión dedicada a ayudar a los demás, irónicamente nunca pudo ayudarse a sí misma. Mary nunca superó el trauma de su madre ni las heridas de su infancia. Cuando finalmente se enfrenta a Clark, comprende que no puede salvarlo. Durante toda su vida, intentó resolver los problemas de los demás mientras ignoraba los suyos. Quedó atrapada en los mismos recuerdos y ciclos que explicaba durante sus terapias. En cierto sentido, Mary siempre vivió dentro de unos backrooms mentales y paradójicamente, esa misma experiencia fue lo que le permitió sobrevivir a los backrooms reales. A diferencia de Clark, logró adaptarse a un lugar donde la realidad dejó de tener sentido, llegando incluso a explorar zonas que nadie más había alcanzado. Por eso terminó convirtiéndose en alguien tan valioso para Async. Pero al final, la película muestra una última tragedia. Los backrooms crean una copia de Mary, una versión que también queda atrapada para siempre, porque aunque la Mary original logró escapar de ese lugar, nunca podrá volver a la vida que tenía antes. Esto fue The Backrooms. Si el video te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo historias y análisis como este. En la parte de acá te están apareciendo mis redes sociales para que también me sigas por ahí. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos hasta el próximo análisis.